podemos hacer 3 listas. Aunque esta lista de Corintios 12 aquí se encuentra incompleta porque hay 9, la de Corintios 12 abarca dos listados. Vamos a ir en parte. La primera, estableciendo dones, se habla acerca de la profecía, se habla del servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar, la administración y la misericordia. Esto lo podemos ver un poco más claro en la carta de Pablo a los romanos. Vamos a la carta de los romanos. Curiosamente o casualmente está en el capítulo 12 también. Capítulo 12 de Romanos, verso 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, o sea que el servir es un don. Por eso es que algunos no sirven, porque no tienen el don de servir. Luego dice, o el de enseñanza, el que enseña en la enseñanza es un don. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, o sea que también dar, repartir es un don, por eso es que hay algunos que no dan. Luego dice, el que hace misericordia con alegría. Así que vemos aquí un listado de 7 manifestaciones obradas por el Espíritu Santo, diferentes a las que encontramos en el cuadro de la derecha, donde encontramos 9. Y aunque aparentemente algunos aquí se repiten, pero es importante el considerar que tenemos listados diferentes. O sea que la profecía se considera un don dado por el Espíritu. El servir, esa disposición de servir, de poner su vida por otros, es un don, es parte de la obra, del fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente. La capacidad de enseñar, no todos tienen la capacidad de enseñar porque eso depende de la habilidad dada por el Espíritu. El de exhortar, y eso no significa regañar. Hay algunos hermanos que piensan que tienen el don de exhortación y andan regañando a todo el mundo, porque vienen tarde, por la forma en que se visten, por la forma en que hablan. Eso no es exhortación. La exhortación es animar. La exhortación es instruir en base a la palabra. No necesitamos gente regañona en la iglesia, ¿verdad? Necesitamos gente que enseñe, gente que anime. Aunque sí es necesaria la corrección, y eso es importante hacerlo a través de la palabra, o sea, en la predicación, porque la Biblia dice que la palabra es útil para corregir, redarguir, instruir. Así que la predicación es útil para que la espada penetre en nuestra carne. Luego también se habla del don de la administración. Hay algunos que son malos administradores de su vida, de su tiempo, de sus finanzas, no tienen su vida en orden. Y es también uno de los dones del Espíritu el poder administrar, el poder presidir, el poder organizar las cosas. Es parte de una habilidad sobrenatural. Y finalmente se nos habla de la misericordia, y esto significa que las personas estarán cargadas con compasión por el sufrimiento de las personas y querrán hacer algo a favor de ellos. Así que tenemos que manejar en nuestra mente esta idea, hermano. No todos somos iguales. Todos somos diferentes. Y no podemos esperar que todos sean iguales, porque imagínense que fuéramos una congregación de puros maestros. ¿Y quién va a sentarse entonces? Nadie querría sentarse, ¿verdad? Ahora imagínense que todo el mundo aquí estuviera sirviendo y no hubiera quien enseñara, y no hubiera quien profetizara, y no hubiera quien exhortara, o todos como administradores y nadie dando. ¿Qué va a administrar el administrador si no hay nadie dando, verdad? Entonces tenemos que ver que hay diferentes cualidades o habilidades. Luego en Efesios capítulo 4, verso 11 se nos habla de los ministerios. Estas son enseñanzas básicas que un creyente tiene que conocer para poder establecerse en su lugar en el cuerpo de Cristo. Según Efesios capítulo 4, verso 11, el Señor ha establecido 5 ministerios en particular: el ministerio del apóstol, el ministerio del profeta, el del evangelista, el del pastor y el del maestro. Y podemos establecer que esos dones han sido establecidos, son personas, y han sido establecidas por el Señor Jesucristo para que edifiquen a la iglesia. Afortunadamente, como congregación tenemos la bendición de poder ser expuestos a la predicación de otros ministros, a la unción de otras personas, y eso ha incluido algunos apóstoles, algunos profetas y algunos evangelistas acá en medio nuestro. Así que esto es una ventaja o un beneficio porque nos permite ir creciendo, ir siendo atendidos espiritualmente. Y ese es el propósito por el cual el Señor los estableció.
En Corintios 12 también encontramos la lista de las operaciones y ahí se habla de 9 operaciones. La palabra de sabiduría, hablé un poquito sobre esto en la reunión pasada, la palabra de ciencia, se habla también de la palabra de fe y esta fe es una fe diferente de la fe que todos tenemos. O sea que todos tenemos un nivel de fe, pero el don de fe causaría que una persona pueda estar en otro nivel más elevado de fe que el que normalmente se adquiere por el conocimiento de la palabra. La Biblia dice que la fe viene o la fe es un resultado de oír la palabra de Dios. Esa es la fe que todos podemos edificar. La fe crece, la fe se edifica en base al conocimiento, en base a oír las Escrituras. Pero el don de fe no tiene que ver con cuánto alguien conoce de la palabra, tiene que ver con la operación del Espíritu Santo en la persona que le permite creer por un milagro cuando los demás creen que no es posible que suceda. Pero quien tiene ese don de fe va a moverse en esa área tomando las promesas de Dios continuamente, porque el don estará inquietándolo e inclinándolo continuamente a poseer las promesas. Tenemos luego aquí el don de sanidad o de sanidades, porque son diferentes dones de sanidades, el don de hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritu, las lenguas y la interpretación de las lenguas. Y estos son dados por el Espíritu como Él quiere, pero también es necesario que como creyentes podamos procurarlos. Y necesitamos también detenernos un poquito más en un estudio de cada uno de esos detalles. Pero yo quiero ir en otra dirección en esta noche. Podemos establecer que hay algunos dones que son motivacionales y se establecen como 7 puntos. La profecía sirve para motivarnos, porque a través de la profecía se declara la verdad que Dios conoce. A través de la profecía Dios puede revelar aspectos de la vida de una persona a fin de motivarla. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que milite conforme a las profecías que le fueron dadas. Porque lo que Dios hace a través de la palabra profética es motivarnos. Yo le conté en la reunión de la semana pasada cómo yo fui animado, cómo yo fui motivado a través del don profético a continuar en el ministerio. Cuando yo no quería continuar, la palabra de Dios vino para poder motivarme, para poder impulsarme a continuar adelante. Y uno puede saber en su corazón o en su espíritu de que es Dios hablando a su vida. El don del servicio es de ayuda práctica. Quien tenga este don tiene la capacidad de ver las necesidades que hay y de actuar. Yo no sé si usted se da cuenta de que generalmente la mayor parte somos un tanto descuidados, nos acomodamos, pero hay gente que puede poner el ojo en lo que no está bien y deciden hacer algo al respecto. Y esto es parte de la habilidad dada por el Espíritu, esa actitud de servicio, poder ver y hacer lo que hace falta. Y hay una motivación ahí, que es la de demostrar el amor para suplir las necesidades prácticas y por ayudar a otras personas. Así que aquellos que son dotados o tienen la manifestación del Espíritu en su vida relacionada con el servicio, van a ocuparse de proveer necesidades prácticas en la vida de las personas y todo el tiempo van a estar buscando hacer el bien, van a buscar servir a otros. Quizás no sean buenos para enseñar, quizás jamás vayan a pararse delante de una multitud para poder enseñar o explicar la palabra, pero son buenos para poner su vida en servicio por otras personas. Luego el de la enseñanza sirve para poder aclarar la verdad, para poder adoctrinar, para poder instruir, para poder transmitir el conocimiento de la palabra de Dios, para traer la revelación de la palabra. Y esta persona va a estar motivada a investigar y a verificar la palabra, a investigar la verdad. Y esto va a satisfacer las necesidades de la mente, las inquietudes en la vida de las personas. Así que es muy importante el que tiene el don de la enseñanza, como el que tiene el don del servicio, como el que tiene el don profético. Porque imagínense que nadie sirviera y todos profetizando, y nadie pusiera sillas en este lugar, y nadie trabajara en preparar el lugar, pero todos profetizando, ¿verdad? Entonces vemos la necesidad de que los dones puedan ser repartidos para poder tener diferentes beneficios. La exhortación número 4. Esto es
tiene como propósito animar a las personas en su avance, en su desarrollo personal. Y yo creo que necesitamos mucho más de esta actitud de exhortación. Cuando alguien se aparta del evangelio, cuando alguien no está caminando adecuadamente, lo adecuado no es venir a darle una gran regañada. No, lo adecuado es animarlo a que continúe adelante. Lo adecuado es ponerle las metas que Dios ha puesto adelante. Y en eso consiste el don de la exhortación. La exhortación no es andar regañando a medio mundo, poniéndolos quietos, poniendo en su lugar, sino que la exhortación consiste en animar a otros para que crezcan, para que se establezcan, para que maduren, para que produzcan frutos y para que alcancen lo que Dios quiere que alcancen. Voy a hacerme para acá porque veo que estorba la pantalla ahí. Así que la exhortación tiene que motivar a las personas, tiene que estimular la fe y el crecimiento personal de otras personas. Luego el número 5, el dador, el dar, el compartir ayuda material, poder manejar los bienes, poder repartir los bienes. Tiene una motivación de ver que la obra de Dios, la vida de las personas, los ministerios avancen y tengan éxito. Las personas que han sido inquietadas o han sido dotadas por el Espíritu Santo del don de dar, del don de repartir, se gozan de poder dar lo que llega a sus manos. Y en cada una de estas áreas podemos descubrir cómo el Espíritu Santo opera en una área natural de nuestra vida, cambiándola. Porque, por ejemplo, no todos somos dados a dar. Desde niños vamos creciendo en el egoísmo. Y vamos aprendiendo a retener lo que es nuestro y a no compartir. ¿Se ha fijado usted cómo a veces los niños no quieren dar? Porque ya llegan a aprender lo que es suyo y a retenerlo y a exigirlo. Entonces Dios viene y obra por su Espíritu Santo cambiando esa naturaleza, causando una inclinación, un interés por compartir, por dar, por proveer necesidades financieras, necesidades materiales a favor de otras personas. El sexto, el de la administración, tiene que ver con la capacidad de organizar, de ejercer liderazgo, de dirigir, de proyectar metas y de trabajar por esas metas para poder alcanzarlas. Facilitando también que otros puedan desarrollar su tarea de una manera correcta. Estos tienen la motivación de coordinar las actividades de otros para poder alcanzar metas grandes. O sea que el que tiene este don, como lo vemos aquí en Romanos capítulo 12, ¿verdad? El que preside. Presidir significa dirigir, significa coordinar, es un líder. No es una persona que se puede estar quieta. No, mira las circunstancias, mira las personas, mira lo que se puede hacer y está dispuesto a involucrarse, está dispuesto a poder coordinar, manejar las circunstancias para que se logren metas que van a traer beneficios, especialmente conectados con el reino de Dios. La motivación de este es coordinar las actividades de otros para poder alcanzar las metas globales. Finalmente tenemos la misericordia. Y es una actitud propia de compasión, de sentir amor, de tener un interés por las necesidades o el sufrimiento de otros. Y la Biblia nos habla acerca de que tenemos que tener entrañable misericordia. La verdad es que nosotros necesitamos trabajar en nuestra propia naturaleza. Y tenemos que entender, todos estamos aquí en un proceso de cambio. Todos estamos aquí necesitando crecer. El asunto es que también es importante enfocarnos en qué necesito yo crecer. Tiene que ser un programa efectivo, tiene que ser bien orientado. Si usted se reconoce a usted mismo que usted es duro, que a usted le cuesta dar, que usted no siente compasión por otro, se da cuenta de las necesidades de otros, pero le da igual, tiene que trabajar en esa área. Si usted se descubre a usted mismo que a usted le cuesta hablar, compartir el evangelio, tiene que trabajar en esa área. Si usted se descubre que usted es desorganizado, que no puede planificar, no le interesa poner metas, tiene que trabajar en eso. Porque la Biblia dice que la meta de la predicación de la palabra es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y dice también que el hombre de Dios tiene que estar enteramente preparado para toda buena obra. Así que mientras por un lado encontramos los dones, que son manifestaciones del Espíritu, cambiando la naturaleza y la vida de las personas, por el otro lado nosotros somos responsables de trabajar en aquellas áreas que descubrimos que no han sido desarrolladas. Déjeme poner el ejemplo de la gente que practica el fisicoculturismo. Si usted se habrá fijado, en la mayor parte de personas que practican el levantamiento de pesas para el desarrollo del cuerpo, desarrollan su parte superior, así que tienen patitas de pollo
pero allá arriba están bien cuadradas. Eso es lo más normal. ¿Por qué? Porque generalmente los hombres, que son los que practican eso, les interesa impresionar. Así que les interesa apantallar con unos bíceps bien desarrollados, ¿verdad? Con una caja torácica bien expandida, unos hombros ahí bien fortalecidos, ¿verdad? Que se les salgan los trapecios y se les salgan todos los músculos de arriba. Pero cuando andan en calzoneta, como que si es un gallo, ¿verdad? Bien así, bien pechón, pero abajo las patitas bien sequitas. Ahora, ¿por qué? Porque aunque es algo natural, se requiere trabajo objetivo para poder alcanzar el desarrollo correcto. Y como generalmente esto está ligado con una actitud de vanidad, de apantallar o de presumir de apariencia, y como no se anda presumiendo con las extremidades inferiores, sino que con las superiores, entonces el programa se enfoca a los brazos, la espalda y hombros. Y eso es todo. Entonces lo mismo nos puede pasar a nosotros en el ambiente espiritual. Quizás alguien está pensando, es que yo quiero profetizar, pero no tiene misericordia. Duro es, tremendo, tramposo, mala paga, ¿verdad? Pero quiere profetizar. Entonces significa que se está enfocando de una manera incorrecta. Quizás a alguien, y puede suceder en el matrimonio, uno de los dos siempre es bien ordenado, disciplinado, las cosas en su lugar, cada cosa con nombre, tiene cajita para las píldoras, porque tiene píldoras de todas, ¿verdad? Y se ha comprado su cajita para las del lunes, las del martes, las del miércoles, bien organizado. Y el otro es bien desordenado, ¿verdad? Cuando anda buscando una pastilla, ¿y esta cómo se llamará? Le dice, ¿verdad? Está pelada, está ahí sin envoltorio. Entonces, cada quien tiene que descubrir cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y trabajar en desarrollar su vida. Pero por el otro lado vemos a Dios obrando en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Así que aquí vemos la profecía, un don motivacional, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar, la administración y la misericordia. Y lo vemos en base a Romanos capítulo 12, conectado con operaciones efectuadas por el Espíritu Santo, cambiando nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que tenemos que aprender entonces de esto? Encontramos este principio en la palabra. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros trabaje en su propia vida a través del estudio diligente de la palabra y a través de obedecer la palabra. Pero también Dios quiere ayudarnos para ese cambio en nuestra vida. Y Él opera cambios en nuestra vida obrando directamente por el Espíritu Santo. Déjeme poner este ejemplo que lo encierra todo. Dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. ¿De quién es la responsabilidad? Es mi responsabilidad cerrar mi boca. Es mi responsabilidad filtrar lo que va a salir. Es mi responsabilidad tener cuidado de lo que voy a hablar. Soy responsable. Pero por el otro lado, vemos a Dios obrando en la vida de las personas a través del Espíritu Santo, dando un nuevo lenguaje de oración. Así que, por un lado, es nuestra responsabilidad cuidar lo que hablamos, pero también Dios quiere intervenir y Él nos da un nuevo lenguaje de oración. Por un lado, yo tengo que decidir caminar en amor, pero por otro lado, Dios ha derramado su amor en mi corazón para que lo pueda dar. Por un lado, yo tengo que prepararme, ocuparme en la lectura, como Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en la lectura. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Pero por otro lado, el Espíritu Santo capacita y da la habilidad para enseñar. Así que tenemos dos recursos: la intervención del Espíritu Santo directamente en nuestra vida y nuestra obediencia a la palabra de Dios. Una es obrada por el Señor y la otra es obrada por nosotros. Y de esa manera podemos crecer, de esa manera podemos avanzar. Un ejemplo más: mientras más usted escudriña la palabra, mayor es la posibilidad de que su fe crezca, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero Dios también tiene un don de fe. Así que todos podemos crecer en fe en la medida que crecemos en el conocimiento de la palabra. Pero también podemos recibir el don de fe, que va a ser una intervención sobrenatural, como cuando Josué levantó la mano y dijo: no me alcanza el tiempo para matar a tantos enemigos. Detente sol, detente luna, y la tierra se paró. Tuvo el don de fe para poder actuar en ese momento bajo un mover del Espíritu de Dios que causó que se obrara un milagro tremendo. Amén.
Ahora, recuerde que le hablé un poquito sobre esto, de la necesidad de buscar, procurar. Así que esto nos confirma la idea que acabo de transmitirle. Por un lado es nuestra responsabilidad, por otro lado es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios y Él interviene. Aunque el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere, es su responsabilidad anhelarlo. Es su responsabilidad procurar los dones espirituales. Y aquí encontramos la palabra ambicionar, que es la palabra zeló. Y aquí se nos habla acerca de ese deseo ferviente, de esa pasión por querer tener las cosas. En Corintios 12:31. También en Corintios 14:1 se nos habla también de esa ambición. Ha sido traducido aquí en esta versión, ambición. ¿Cómo dice en su versión? 1 Corintios 14:1. Procurar, hacer un esfuerzo para poder alcanzar algo, trabajar a fin de alcanzar algo. Corintios 14:12, ya vimos esto, así que voy a ir rápidamente con esto. Dice que ustedes que procuran los dones, también tienen que procurar abundar en ellos. O sea que no solamente hay que quedarse con lo que ya tenemos, sino ir todavía más allá. Dios siempre tiene más que darnos. Ahora Pablo menciona de que lo más importante es el amor, es el camino más excelente. ¿Qué significa eso? Que en realidad lo más importante para Dios no es ver a una iglesia llena de las manifestaciones de los dones espirituales, sino ver a una iglesia llena de su amor. Es el camino más excelente. Porque podríamos tener dones, y eso sucede, hermano. Podríamos tener dones, y los americanos hacen una separación de esto a través de un juego de palabras que en inglés es más fácil entenderla. Dice que podemos tener carisma sin tener carácter. Carisma es un don. Así que usted puede tener a alguien talentoso, a alguien que tiene un don sobrenatural, pero no tiene el carácter para refrenarse, no tiene el carácter para poder mantener bajo dominio propio sus pasiones. Y es importante anhelar los dones espirituales, pero también es importante desarrollar un carácter. Ahora, generalmente nosotros somos impresionados por lo sobrenatural y entonces queremos los dones, aunque a veces ni queremos los dones. Pero a veces la iglesia, los creyentes generalmente quieren los dones, pero no quieren cambiar su estilo de vida, no quieren sujetar sus pasiones, su gritería, su cólera, su enojo, sus celos, sus envidias. Y esto es parte del carácter de Cristo que hay que formar en nosotros. Entonces tenemos que separar, según la palabra, lo que es el fruto del Espíritu de los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter nuestro. Es un estilo de vida. Y los dones del Espíritu son manifestaciones del Espíritu Santo para bendecir a otras personas. Así que tenemos que juntar ambas enseñanzas. No solamente procurar los dones espirituales, sino que también estar inclinados o interesados por desarrollar el fruto del Espíritu, por desarrollar el carácter en nuestra vida. Ahora, cuando alguien está buscando los dones y no procura desarrollar su carácter, ¿sabe qué va a pasar? Tarde o temprano va a tropezar y va a quedar fuera. Ese es el problema con los pastores, con los ministros, predicadores, líderes en cualquier área. Si tienen dones, si tiene elocuencia, tiene facilidad de palabra, conoce la escritura, tiene una mente maravillosa, una memoria pero increíble, apantalla a la gente con todo lo que sabe, pero no tiene el carácter correcto, tarde o temprano va a caer. Porque lo que da estabilidad a nuestra vida no son los dones, es el carácter. El carácter es lo que nos permite seguir adelante aunque llueva, tiemble, relampaguee. Los dones no nos ayudan para permanecer firmes. Pero necesitamos entonces el carácter. Así que buscar los dones es parte de la manifestación sobrenatural. Buscar el caminar en amor es la forma más elevada de agradar a Dios. Pero el carácter es lo que da firmeza a nuestra vida. Es necesario procurar ambas cosas si queremos una vida cristiana firme y estable. Ahora Pablo pone la supremacía del amor diciendo que nunca deja de ser. Establece que las profecías se van a acabar. ¿Cuándo se van a acabar? Cuando se manifieste el reino del Señor. Ya no vamos a necesitar saber nada sobre el futuro. Ahorita necesitamos saber sobre el futuro. Y como creyentes, hermanos, tenemos que estar confiados en el Señor, sabiendo que lo que estamos viviendo ya está escrito en la palabra. Y que Dios es poderoso para guardar nuestra vida.
Lo que viene no es mejor para el mundo, pero sí mejor para nosotros. Porque la Biblia habla acerca de que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia. Entonces la palabra profética nos anima, nos establece, nos motiva, nos permite vivir confiado. Mientras la gente está traumada viajando en los buses, por los microbuses porque quemaron uno, usted tiene que estar confiado, porque usted tiene que saber que su vida está en las manos de Dios. Mientras la gente está hablando de tantos muertos cada día, usted tiene que vivir confiado, sabiendo que usted está en las manos del Padre y que nadie puede arrebatarlo de ahí. Pero eso lo sabemos por la palabra y eso da firmeza a nuestra vida. Pablo también dice de que el amor nunca se acabará, mientras que el don de lengua va a desaparecer. Así que vemos aquí la responsabilidad personal y es aquí donde tenemos que enfocarnos. Pablo le dijo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Cómo avivamos el fuego? No sé cuánto le gusta encender fuego y mantener el fuego encendido, especialmente para asar carne. Pero encender un fuego cuesta y mantenerlo encendido también cuesta. Y también cuesta apagarlo cuando ya está encendido, fíjese, ese es un fenómeno. Yo lo apago y después de repente otra vez ya está encendido. Yo quisiera que se encendiera así de rápido como cuando se enciende cuando lo quiero apagar. Pero a veces ya estoy tranquilo comiendo y me doy cuenta que los carbones bien encendidos y le eché una gran guajalada de agua. Son fenómenos naturales. Ahora el punto es de que necesitamos avivar el fuego. Necesitamos agitar lo que Dios nos ha dado, hacer uso de lo que tenemos. Y Pablo le dice a Timoteo: tú lo recibiste por la imposición de mano. Luego verso 14 del capítulo 4, no descuides. Hay algunos que descuidan el don. Hay algunos que no están manteniéndolo, no están usándolo, no están desarrollándolo. Así que lo descuidan y gradualmente pueden terminar perdiendo su don. Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno según el don que ha recibido, ¿qué tiene que hacer? Ministrarlo. ¿Y qué es ministrar? Es servirlo. En otras palabras sería: úselo, délo a otros. Ya sea que usted tenga el don de dar, el don de presidir, el don de misericordia, el don de profecía, el de la exhortación, lo que tiene que hacer es activarlo. Tiene que estarlo utilizando. Tiene que estar inclinado continuamente a buscar cada oportunidad para poder hacer uso del don que Dios le ha dado. Así que por eso la palabra dice: ministrelo. La pregunta es: ¿qué estamos ministrando al mundo como iglesia? Cuando usted sale de aquí y regresa a su ambiente natural, su familia, negocios, la calle, el mercado, el trabajo, la ferretería, ¿qué está ministrando a otros? Y aquí es donde entra la aplicación de poder desarrollar el don, de poder fluir en el don que Dios nos ha dado. Romanos 1, verso 11 también nos habla de que podemos comunicar. Ahí dice comí, pero no es comí, es comunicaros. Y Pablo está diciendo: yo quisiera visitarles para poder comunicarles, para poder transmitirles un don. Recuerdan, esa es la forma en que el obispo Don Horton ha ministrado a la iglesia. Ora para que los dones sean agitados, sean activados, que haya un despertar, que haya una inquietud, que haya un toque del Espíritu Santo en las personas para que despierten a la realidad de que tienen que hacer algo con lo que Dios ha puesto dentro de cada uno de ellos. Así que necesitamos cada uno ocupar el don como si lo consideráramos como una herramienta que Dios nos ha dado a cada uno. Corintios 12:1 dice que no hay que ignorar, así que hay que estudiar más, hay que procurar conocer y entender sobre los dones espirituales. Y en Hechos 13 se nos habla de que en la iglesia que estaba en Antioquía habían profetas y maestros, y dice que ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo habló y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo. ¿Qué significa esto? Que Dios va a ministrarnos cuando nosotros lo ministramos a Él. Y este es un principio importante como iglesia. Si usted es miembro de esta iglesia, usted debería de venir cada día con la expectativa de ministrar a Dios y con la expectativa de que Dios lo ministre a usted. Usted viene con el deseo, la devoción, el entendimiento de poder adorar a Dios porque Él es digno. Darle gracias por sus beneficios, exaltarlo, bendecir su nombre, tener un tiempo de comunión con Él, donde usted pueda expresarse, pueda exponer lo que usted piensa, lo que usted siente, sus expectativas, pero luego también un tiempo donde usted puede oírlo a Él y esperar que Él ministre su vida, ya sea con la palabra predicada o por el Espíritu hablándole la palabra o aclarándole la palabra, o por el Espíritu tocando directamente su cuerpo y su ser.
Así que vemos que el ministrar a Dios está conectado con que Dios ministre nuestras vidas. Efesios capítulo 2, verso 10 dice que nosotros somos hechura de Dios. Usted debería tener una camiseta que dijera Made by God, hecho por Dios. Algunas gentes ocupan a veces una camiseta que dice propiedad de Alcatraz y está rayada así de negro y blanco, ¿verdad? No, cada creyente debería de decir hechura de Dios. No debería decir hecho en China, no, hecho en el cielo. ¿Eh? Amén. Ahora vea lo que la palabra dice de usted, que usted es hechura de Dios, dice. Usted no es cualquier cosa, hermano, usted es hechura de Dios. Dios tenía un modelo y Dios lo ha hecho de acuerdo a ese modelo. Ahora que el diablo lo ha engañado para que usted ande dando vueltas en el mundo, perdiéndose el propósito de Dios, es otra cosa. Pero usted es hechura de Dios. Y Dios tiene un propósito para su vida. Y usted debería procurar no perder ese propósito. Ahora dice que fuimos creados en Cristo, porque nuestra identidad verdadera está en Cristo. Fuera de Cristo, nada podemos hacer que permanezca. Pero en Cristo está nuestra identidad. Y dice que fuimos creados para buenas obras. Por eso una vez más les recuerdo aquella idea que he compartido un par de veces. El pensamiento Boy Scout, una buena obra cada día. Lo aprendí de los Picapiedra. No, y se aprenden buenas cosas de la tele. Es que a los Boy Scouts se les daba la orden de que cada día tenían que hacer una buena obra. Así que ¿cuál es su buena obra que hizo usted ahora? Me comí un buen bistec, hermano. Eso no, hermano. Eso no me la cuenta. Las buenas obras tienen que ver con servir a los demás, con ministrar a otros. Y dice que Dios preparó esas obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que Dios ha determinado que nosotros lo practiquemos. La nueva versión internacional lo traduce de esta manera: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mire, sería sumamente importante que usted camine con esa convicción: soy hechura de Dios. Porque si Dios lo ha hecho, usted está bien hecho. ¿Amén? Soy hechura de Dios. Manufacturado en el cielo, ¿verdad? La versión Dios habla hoy dice: pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras según Él lo había dispuesto de antemano. Solo este punto, hermanos, debería de ocupar nuestra existencia, en el sentido de que, dejando de un lado los dones, dejando de un lado una comprensión profunda sobre el amor, dejando de un lado el conocimiento de los 5 dones ministeriales y las listas que están allá en Romanos, en Corintios y en Efesios, sin conocer todo eso, si viviéramos con la mentalidad: fui creado para buenas obras, tengo que hacer buenas obras cada día. Solo esa mentalidad podría afectar nuestra existencia. Porque hay gente que vive para que le sirvan. Hay gente que vive para obtener cuanto provecho pueda obtener de los demás. Pero según la palabra, usted no fue creado para eso. Usted fue creado para buenas obras. Así que a partir de mañana, mire, se me pone listo y comience con las buenas obras. Busque a quien hacerle una buena obra. Hay veces, hermanos, que nosotros que andamos manejando vemos a alguien en la calle que se ha quedado, y ¿qué hacemos? Pobrecito, ¿verdad? Ay, no hay nadie quien le ayude. Poderoso de Israel. Tal vez le ayuda, él bendícelo, Señor, ¿verdad? ¿Por qué no nos paramos? Es que es un extraño. Nosotros podemos hacer buenas cosas, pero si no estamos inclinados, no las hacemos. Ahora, cuando estemos inclinados a hacerlo, ¿sabe qué va a suceder? Automáticamente vamos a caer en caminar en amor. Porque el amor da su vida, el amor sirve, el amor no busca lo suyo. Y es lo que Dios espera de nosotros. Y es lo que Jesús trató de enseñarle a la gente religiosa de su tiempo, cuando aquel hombre, ¿verdad?, cayó en manos de los ladrones camino de Jericó, y pasa el sacerdote y, ay, qué pobrecito, ¿verdad? Y se fue de paso. Y pasa el levita y, ¿cómo lo dejaron, verdad? Qué tremendo, que la vida está, mejor me apuro, no es el que yo sea el siguiente, ¿verdad? Hasta que pasa el samaritano y él se detiene, gasta su dinero, gasta su aceite, le presta su caballo, ocupa tiempo con él y le paga al mesonero para que lo cuide y le dice que le va a pagar más si todavía le hace falta. Amor, servicio, buenas obras. No olvide eso. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya.
Luego también tenemos que aplicar a nuestra vida el principio de que los dones son irrevocables. Ahora, esto significa de que una vez Dios nos da un don, Dios no lo quiere quitar porque Dios no está jugando. Dios no es así como nosotros, ¿verdad? Que le compramos al niño un juguete, pues de castigo te lo voy a quitar y lo voy a regalar. ¿A cuántos hemos sufrido complejos tremendos de esa manera, verdad? Esperamos para que lo compraran y cuando lo compraron me lo quitaron por mal portado. Dios no hace eso. Sin embargo, el diablo sí va a tratar de estorbar el don, a través de llevarlo a una vida de pecado, a una vida de desobediencia. El don de muchos ha sido estorbado, pero Dios no lo ha quitado. Pero no puede funcionar porque está bloqueado, está obstaculizado. Así como el pecado estorba nuestra relación con Dios, también el pecado estorba el fluir de su espíritu. Recuerda el ejemplo que le he mencionado de Tommy Tini en un territorio, en un terreno de sus parientes donde habían querido construir un pozo, pero no había ningún pozo ahí porque estaba lleno de basura, llantas viejas, hierros, plásticos y un montón de cosas. Pero decidieron limpiar el pozo y salió el agua. Cuando se limpia nuestra vida, entonces el agua del Espíritu va a fluir. Y por eso Pablo también dice eso, que si alguno se limpia será instrumento útil. Entonces, si alguno no se limpia, no sirve para nada. Porque cuando los instrumentos están sucios, por naturaleza no se ocupan. Usted no va a lavatrastos, ¿verdad?, a agarrar un plato sucio para servirle a alguien de comer. No es útil algo que está sucio. Usted no agarra un cuchillo que su hijo ha estado ocupando en el jardín, ¿verdad?, para apoyar la maceta, para ir a cortar la torta Magdalena, ¿verdad? No es útil, el cuchillo está sucio. Así que los cuchillos sucios no sirven. Los platos sucios no sirven. Y por eso el creyente tiene que limpiar su vida para que Dios lo use. Pero el don está ahí, sigue siendo cuchillo. El hecho de que esté sucio no significa que no sea cuchillo. Sigue siendo cuchillo, tiene la habilidad de cortar. Entonces los dones son irrevocables y permanecen ahí al igual que el llamamiento. Pero como esto es una lucha espiritual, el diablo va a tratar de estorbar nuestro llamamiento y va a tratar de estorbar el fluir de nuestro don. Y aquí es donde es bien importante que cada creyente, mire, ningún creyente se apartaría del Señor si supiera a qué Dios lo llamó. Porque si usted sabe a qué Dios lo ha llamado y usted tiene una meta, usted va a caminar hacia esa meta. Usted no va a andar ahí como que, es que yo no sé ni para qué nací, hermano, la verdad es que me siento confundido, viera que de repente me siento así. No, hermano, usted va a saber cuál es el propósito de su existencia. La Biblia dice que David sirvió a su generación. Y eso en términos generales tiene una aplicación para usted. Usted tiene que servir a su generación también. Porque ni modo que sirva a la generación que ya se murió. Y ni modo que sirva a los que están después de usted si usted ya se va a morir. No se puede, ¿verdad? Entonces tiene que servir a su generación. Cada uno tiene que encontrar su propósito. Y Pablo vuelve a confirmar el aspecto de procurar abundar en los dones. Así que podemos hacer una aplicación ilustrada aquí, tratando de establecer, bueno, la enseñanza llega a la mente del hombre. La profecía también es llevada a la mente como un conocimiento, como una revelación, la exhortación dada por nuestra boca, también llevada a nuestra mente. La administración en los brazos, en las habilidades humanas, el tener misericordia tiene que ver con el corazón. El ser un dador tiene que ver con nuestras manos. El servicio tiene que ver con todo nuestro ser, pero una vez más ponemos nuestras manos como herramientas. Así que Dios está tratando con su cabeza, con su corazón, con sus manos. Dios está tratando con todo su ser. Porque Dios quiere usar todo su cuerpo, todo su ser. Es como se me ocurre la figura en lo natural. Alguien tiene una navaja multiusos. Y hay una navaja que sirve para cortar, otra sirve para poder aserrar, otra sirve para poder sacar corchos, aunque aquí no tenemos botellas con corcho, ¿verdad? A menos que usted ande donde abren botellas con corcho. Pero todas las navajas multiusos tienen el sacacorcho, ¿verdad? Y tiene ahí unas puntitas, y tiene un desarmador Phillips, y tiene un desarmador plano. Y el propósito es que usted va a encontrar oportunidad para cada una de esas piezas. De igual manera, los dones y las manifestaciones espirituales tienen un lugar de aplicación y están conectados con algo en nuestra vida. Por eso Pedro escribió, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea santificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Ahora, esto pone un reto y una responsabilidad como creyentes de un caminar espiritual. Vea este ejemplo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Sería conforme a la palabra de Dios. Primero Dios que gane Alemania. No, ¿verdad? Nada que ver. Porque es un hablar vanidad. No, mejor Holanda, hermano, ¿verdad? En el nombre de Jesús que Holanda, hermano. Entonces, eso no es hablar conforme a la palabra de Dios, porque nada tiene que ver la vanidad con el reino de Dios. Ahora, esto pone una responsabilidad en nosotros sobre nuestra vida y sobre la manera de conducirnos, porque entonces establece la idea, el principio de que tenemos que estar conscientes que somos seres espirituales. ¿Sabe? Nosotros hablamos vanidades cuando nos olvidamos que somos seres espirituales. Y entonces comenzamos a hablar tonteras del mundo, comenzamos a hablar de cosas terrenales y de cosas que no tienen valor. Pero una vez nos acordamos que somos evangélicos, ahí otra vez, ¿verdad? Comenzamos a recapacitar en lo que estamos hablando. Ah, sí, soy hijo de Dios, dice. Así que necesitamos hablar conforme a la palabra de Dios, lo cual significa tener una conciencia espiritual. Ahora vea la responsabilidad: hablar y ministrar. Palabra, hechos. Los que fueron buenos católicos saben, ¿verdad?, que me acuso, Padre, he pecado de palabra, pensamiento, de obra y de omisión, ¿verdad? Entonces están divididos. Palabra y pensamientos están conectados. Obras y omisión están conectados. Son dos cosas las que usted continuamente vive haciendo. Habla o hace algo. Y lo que usted habla tiene que ser conforme a las palabras de Dios. Y lo que usted hace tiene que estar de acuerdo a las obras que Él hizo, preparó de antemano. Tiene que estar de acuerdo con el ministerio que Dios le ha dado. Así que vemos dos detalles. El creyente, y mire qué tremendo sería vivir con esta conciencia, el creyente tiene que vivir con este pensamiento: usted existe para que Dios hable a otros por medio suyo. Y si usted piensa de esa manera, usted es un vocero de Dios. Es parte de los voceros de Cristo, pues. Aunque solo son dos, ¿verdad? Pero usted es parte de los voceros de Cristo. O sea, usted habla de parte de Cristo, o debería de hablar de parte de Cristo. Así que usted descubre un propósito. Su vida, su existencia y los dones que Dios quiere darle tienen dos finalidades. Uno, que usted hable a otras personas del reino, del rey, de la vida eterna, de las promesas y de todo lo que está conectado con el Señor. Pero por el otro lado, Dios quiere ministrar a las personas por medio suyo. En las lecciones que tenemos del discipulado los días jueves hay una historia de misioneros que fueron a cierta región donde habían algunas tribus que tenían un idioma o un dialecto muy difícil de aprender, y se cuenta de que hubieron varios intentos misioneros de ir a evangelizar a la tribu. Así que los misioneros llegaban, encontraban el choque o la dificultad del idioma, no podían comunicarse, querían hablarles de un Dios cuando ellos tenían sus dioses, y esa era otra dificultad. Querían cambiar sus costumbres cuando ellos estaban arraigados por cientos de años en sus propias costumbres, y esa era otra dificultad. Y entonces se cuenta que por varios cientos de años no se pudo alcanzar a esa tribu. Pero decidió ir alguien, y ahí está el nombre, y está el año, y está el lugar donde llegó, y él decidió ir a vivirse con ellos, en medio de ellos, y aprender cómo ellos vivían, y aprender su lenguaje, y decidió ir con un propósito: vivir en medio de ellos para servirles. Y ese fue el testimonio que permitió que el evangelio penetrara en esa tribu. No llegó con un mensaje, llegó con una vida. ¿Sabe que a veces la gente no quiere que usted le hable de Cristo, sino que le muestre a Cristo? A veces la gente no quiere que usted le hable, mire, busque a Dios, sino que quiere que usted le muestre que usted lo ha encontrado. Llegan probablemente, a mí me la han hecho varias veces, pero es parte de lo que Dios espera de nosotros. Mire, varón, fíjese que estoy emproblemado, no me presta ahí unos $5, que fíjese que para los hipotes mañana, y mire, le voy a dejar esta lámpara. Aquí están los $5, llévese su lámpara. Yo al lunes se los traigo, va a ver que. A ver cuál lunes, quizás el lunes del Armagedón o el lunes de. A ver cuál lunes, hermano. Pero uno tiene que hacerlo, hermano, así con aquella actitud de que está bien. No dijo el Señor que al que te pida la capa, dale también la túnica. Así que tiene que darle más de $5, ¿verdad? Pero nosotros nos justificamos para no obedecer la palabra. Entonces no se trata únicamente de hablar, sino que se trata también de hacer.
Y nuestra existencia tiene que enfocarse en esas dos direcciones. Dios quiere hablarle a otros a través suyo. Entonces piense usted de esa manera. Dios quiere hablar a otros a través de mí. Pero no de mí, sino de usted. Y luego, Dios quiere alcanzar, Dios quiere bendecir a otros a través de mí. Cuando usted piensa de esa manera, mire, usted ya tiene un propósito para vivir. ¿Se ha dado cuenta que la gente mayor pierde la razón de la existencia cuando ya los hijos se van? Y entonces se quejan, que aquí pasamos nosotros solos, nadie se acuerda de nosotros, ni los nietos, dicen, porque ni hablar pueden, ¿verdad? Yo no sé por qué los viejitos pierden la N con la I, ¿verdad? Ni los nietos lo buscan a uno, y que uno aquí solo, después de haber criado a la hija, aquella ingrata, se fue y ni me habla. Ya no tienen razón para vivir. Ya no hay propósito, porque parece que el enfoque era la familia y esperar que la familia estuviera ahí. Pero se ha fijado que cuando la gente de mayor edad está involucrada en algo, entonces resulta que tienen un propósito por el cual esforzarse. Tal vez alguien los instruya a que aprendan algo. Y por eso surgieron las clases, ¿verdad?, de computación, ¿verdad? Y llega el anuncio en el periódico, ¿verdad? Clases de computación para mayores de 60. No aceptamos hipotes, dice ella. Entonces ya están llenando una necesidad propia de la tercera edad. O si no, proveyendo trabajo. ¿Se ha fijado que en la despensa de Don Juan y en el Hiperpais hay gente mayor empacando? Porque tiene como propósito darle a la gente una ocupación. Porque todo ese montón de gente, hermano, está sin propósito, sin dirección en su vida. Ahora, sería triste que eso sucediera en la vida de un creyente. Y para esto tenemos que tomar como ejemplo, para que eso no suceda, el ejemplo de Ana. ¿Qué hacía Ana durante 84 años? Oraba y oraba y oraba. Y servía a Dios con sus oraciones, dice la palabra. Un creyente nunca debería estar aburrido. Amén, ¿me oyó eso? Un creyente nunca debería estar aburrido. Métase en un problema cuando esté aburrido, hombre. Y se le va a quitar el aburrimiento. Un creyente nunca debería estar desmotivado. La motivación es el reino. Amén. Un creyente nunca debería estar viviendo sin propósito, sin rumbo y sin dirección. No. Tiene una meta y tiene que proseguir a la meta, al blanco que es Cristo. Así que resulta que el evangelio le da sentido a nuestra vida. Pero cuando alguien vive para lo material, llega a tener lo material, y después de eso, ¿qué? Ya no hay más. Y la gente se frustra. La gente se siente vacía, porque no ha encontrado un propósito para su existencia. Pero aquí encontramos dos propósitos. Dios quiere hablar a otros por medio de mí, y Dios quiere ministrar a otros por medio de mí. Entonces enfocamos que esa es la razón por la cual la palabra dice de que a cada uno le es dada la manifestación para provecho. Todos y cada uno que hemos nacido de nuevo tenemos un propósito, un don, una manifestación del Espíritu en nuestra vida. Cuando nacemos poseemos ciertas habilidades naturales y físicas. También nacemos con un don motivacional. Cuando nacemos de nuevo, nuestro don comienza a funcionar bajo la dirección del Espíritu Santo. Romanos capítulo 12, verso 5 al 6. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Así que en el nacimiento natural hay ciertas habilidades, ciertas facultades que se van heredando. Y en el nacimiento espiritual también hay una herencia espiritual dada por el Espíritu Santo. La Biblia nos manda entonces a involucrarnos en 7 aspectos. Los 7 aspectos que están en el listado de Corintios 12. Aparte de los dones espirituales, se mencionan 7 actividades. Y estos son metas que usted podría tener en su vida. 1, anhelar profetizar, porque recuerde que la palabra dice que hay que procurar profetizar. Luego, procurar servir, trabajar, involucrarse en ayudar a otros, en desarrollar la vida de otros, en apoyar el trabajo de otras personas. Tercero, el desarrollarse en la enseñanza, o sea, capacitarse también para poder compartir la palabra. Cuarto, exhortar, animar a los desanimados, levantar las manos de aquellos que tienen las manos cansadas, ¿verdad? Y fortalecer a otros con la palabra. Dar, practique esto y se va a dar cuenta que hay un deleite. Si Jesús dice la verdad en todas sus declaraciones, entonces tiene que ser verdad que es más bienaventurado dar que recibir. Así que antes que se vayan todos me dan algo.
A ella no le gustó, ¿verdad? Mejor nos invitar a cenar, pastor, dice. Si Jesús dijo eso, entonces esto tiene una realidad. Practíquelo, pruébelo, busque la oportunidad para dar. Porque de hecho, cuando usted da es porque tiene. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces comience a practicar dar. Comience a practicar el administrar. Y aquí tenemos algunas citas. Comience a practicar ser más misericordioso. Así que la lista de 7 actividades que está en Romanos capítulo 12, en Corintios capítulo 12, tiene que ver con responsabilidades personales que tenemos que tomar. Y esto, hermano, no se logra sentándose en la iglesia, sentándose aquí y durmiéndose. Esto no se logra viniendo a la iglesia domingo, martes, jueves y estar aquí viendo la Biblia. No, se logra allá afuera cuando usted lleva a la práctica la palabra. Y jamás ore, Señor, hazme un hacedor de tu palabra. No, vaya y hágalo. Eso está como que bendice tu palabra. Si la palabra ya es bendita y nos bendice, hermano. No le diga al Señor, Señor, hazme, oh Dios de los cielos, un hacedor de tu palabra, Señor. No, no le diga, hazme obediente, Señor. No, usted vaya y obedezca. Porque si no le está echando a él la responsabilidad. Después cuando vaya allá al cielo, si es que llega, le va a decir, es que yo no fui obediente porque yo te pedí, Señor, y tú no me hiciste obediente. Es como que un hijo le diga eso a su papá, ¿verdad? Es que yo no te obedezco porque tú me has enseñado que no te obedezca. Y el papá le pregunta, ¿y cómo te enseñó que no fueras obediente? No, pues sí, como yo no te hacía caso y no me hacías nada, entonces yo pensé que así me tenía que quedar. Terminemos con esto. Hay mucho que hablar, mejor terminemos ya y dejamos esto para la próxima semana. Dones motivacionales y los problemas. Hay mucho que hablar aquí y no vamos a hacerlo en la carrera. Concluimos aquí con lo que hemos desarrollado y vamos a hacer una pausa porque va a haber una interrupción la próxima semana. Ya sabrá por qué. Así que nos despedimos en este momento. Vamos a dar gracias a Dios porque su presencia nos ha sido dada y porque a través de su palabra entendemos que la presencia de Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y a través de su palabra somos orientados en nuestra vida y en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. No olvide, usted es hechura de Dios. Usted ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras. Hay un don, hay un llamamiento en su vida y eso es irrevocable. Dios no lo quiere quitar. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero